Shalom, bienvenidos en este día tan precioso que estamos en la semana de Hag Hamatzot, la semana de la festival de pan y sin levadura. Y quiero dejarles saber que soy la doctora Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida, y maestra de Teshuva.tv. Y hoy vamos a continuar con el tema de quién es Yeshua de Nazaret, continuando con el libro de Mateo. Hoy estaremos hablando sobre el tema general autoridad para combatir el caos que se encuentra en Mateo capítulos 8 al 10. De nuevo, autoridad para combatir el caos, Mateo capítulo 8 al 10. Así que si usted tiene su Biblia a mano, vamos rápidamente para que tengamos tiempo a discutir todas las cosas en estos capítulos de Mateo. Así que les voy a pedir por favor que vayan conmigo al libro de Mateo, empezando en el verso 1 del capítulo 8. Y dice así: y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Recuerden que en los últimos capítulos, del 5 al 7, estamos hablando sobre el monte, la Torá en el monte o el sermón del monte. Y al final, las personas estaban todos admirados de Yeshua porque decían que como él hablaba con una autoridad, que ellos decían que no era igual que la autoridad de los escribas. Y recuerden que yo les había dicho que usualmente cuando las demás personas enseñaban, lo que hacían era que hablaban o usaban de referencia otros rabinos, otros sabios de la Torá, y siempre usaban que tal, fulano de tal decía tal cosa y fulano de tal decía tal cosa. O sea, recuerden que Yeshua lo que está haciendo en el Sermón del Monte es interpretando la Torá conforme al corazón del Padre, conforme a lo que él aprendió del Padre. Él no está usando ninguna referencia de otras personas, de otros rabinos, sino de el Padre mismo. Así que continuemos con Mateo. Y le seguía mucha gente. En el verso 2, capítulo 8 dice: y aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieres puedes limpiarme. Un leproso. Y lo importante del leproso es lo siguiente. Recuerden que conforme al protocolo levítico, conforme al protocolo del templo, un leproso se consideraba una persona no limpia. Por lo tanto, ritualmente no estaba en una condición espiritual para poder acercarse al templo y ofrecer ofrendas. Era considerada una persona, como decir, muerto en vida. Y el leproso era tan desechado, tan echado afuera de la sociedad, porque por ser no limpio consideraban que era contagioso. Tenía que apartarse por completo de toda la comunidad, por completo de toda la sociedad, de su familia, de la congregación, del templo. O sea, tenía que vivir aislado, completamente aislado. Nadie lo podía tocar. Y si en algún momento venía gente pasando o se acercaba a una ciudad o lo que fuera, tenía que estar gritando: no limpio, no limpio, no limpio. Porque las personas le huían como si fuera la misma muerte. Por lo tanto, cuando este leproso viene donde Yeshua, recuerden que ya se ha declarado públicamente, muchas personas están hablando de Yeshua, y él viene a él diciendo, quizá pensando en su corazón, en su mente, quizás si es realmente el Mesías, me va a poder limpiar. Y le dice: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Miren la palabra que él usa: limpiarme. ¿Por qué? Porque la lepra, en este caso, una condición, muchos tipos de condiciones de piel eran considerados lepra. No es como la lepra de hoy día, sino es cualquier condición de piel. En aquel tiempo se le llamaba leproso, y al menos que se le quitara, de acuerdo a lo que interpretaba el sacerdote, que era quien tenía que declararlo no limpio, al igual que declararlo limpio, en términos de ritos del templo. Por lo tanto, se consideraba una persona no limpia. Y él le pide al Señor que si quiere, que lo puede limpiar. Y dice en el verso 3 de Mateo: y extendiendo Yeshua su mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. No dice que fue sanado,
porque no es una enfermedad, tiene que ver con ritos ritos, ceremonias del templo, una persona no limpia. O sea, el que fuera leproso no significaba que era pecador, sino que no estaba ritualmente limpio. Recuerden que una persona no limpia, por ejemplo, cuando se habla de que la mujer una vez da a luz, tiene que presentar ofrenda por su impureza, no pecado. Una impureza o el no estar limpio no es pecado, pero pecado sí es algo no limpio. ¿Ok? Entendamos eso. Una persona que es declarada no limpia o impura no es que esté en pecado, sino que ritualmente no se puede acercar al templo, ritualmente no puede ofrendar, ritualmente no puede acercarse a su Dios. Por lo tanto, Yeshua lo limpia, no dice que lo sana, dice que lo limpia. Inmediatamente su lepra se fue. Una cosa que dice en el verso 4, entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente, la ofrenda, el regalo, el tributo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y eso se encuentra en Levítico. En Levíticos tiene que ver con, hay una parte, me parece que es el Levíticos 14, versos del 1 al 32, trata con la ceremonia de declarar limpio o establecer limpio a un leproso. ¿Para qué? Para poder volverlo a la comunidad. Y tenemos que entender que este individuo, no sabemos cuánto tiempo llevaba leproso. Puede ser que haya sido casi toda su vida, que significa que este individuo no tenía contacto humano con absolutamente nadie por su condición. Sin embargo, Yeshua, ¿qué hace? Lo toca, algo que nadie quería hacer, nadie quería acercarse. Es como yo recuerdo cuando ejercía medicina general, estuve trabajando con pacientes de SIDA. Y aún había médicos que no querían verlo, que no querían tratarlo, que no querían tocarlo, que no querían hacerle examen físico. ¿Por qué? Porque pensaban que se contaminaban. Y eran personas que eran echadas a un lado, marginadas. Sin embargo, yo con mucho amor los atendía porque entendía su dolor, entendía su necesidad de que alguien los viera, los escuchara, los atendiera, los ayudara. Y yo no tenía ningún problema con eso. Yo dejaba que me besaran, que me abrazaran, ellos me traían regalos. ¿Por qué? Por la forma en que yo los trataba, porque aún me mostraba que eran dignos como seres humanos de ser tratados como tal. Y eso pasaba con el leproso. Yeshua, en su compasión, en su misericordia, lo toca, que quizás ese fue el primer toque de un individuo en años. Y eso significa, lógico, al tocarlo Yeshua, se contaminó. Se puso en un estado ritual de no limpio, de impuro. Ritualmente Yeshua se puso impuro. No fue que pecó. Recuerden que impureza y pecado no es lo mismo. No es lo mismo, sino que entró en un estado ritual. Y aunque aquí no lo dice, si Yeshua está siguiendo la Torah y si Yeshua está siguiendo el protocolo del templo, significa que en ese momento tuvo que haber hecho un mikvah y esperar hasta el atardecer, y luego del atardecer quedaba limpio ritualmente. No lo dicen. ¿Por qué? Porque se sobreentiende para ese tiempo, para ese público, para los que están viendo eso, de que Yeshua tuvo que en algún momento después de encontrarse con el leproso, hacer un mikvah. Así que volvamos a Mateo y dice, ¿pero qué le dice Yeshua? Yeshua le dice, ve al sacerdote. No le está diciendo, no, como yo llegué, pues ya no hay que hacer nada del templo, ya no hay que hacer sacrificio, ya no hay que hacer ofrenda. No, él está cumpliendo con la Torah. Recuerden que en ningún momento Yeshua se opuso al cumplimiento de la Torah, ni se opuso a cumplir con el protocolo del templo y el protocolo levítico. ¿Por qué? Porque él no va a ir en contra de su padre, de su rey, de lo que ha decretado. Por lo tanto, le dice, ve y hazlo. ¿Para qué? Para que sea testimonio a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta este momento ningún leproso en Israel había sido sanado. Así de porque sí, de que alguien lo hubiera declarado sano sin que hubiera ningún otro acto. Y ellos entendían que lo que Yeshua está haciendo ahora es mostrando autoridad aún sobre la lepra.
Recuerden que el tema general de estos capítulos es autoridad sobre el caos. Así que Yeshua en su misericordia, en su compasión, le devuelve orden a este individuo al quitarle su lepra. Pero Yeshua le dice, no se lo diga a nadie, porque no, ¿por qué? Porque entonces van a haber millones de leprosos detrás de él. ¿Qué sucede? Después vamos al centurión. Recuerden que dice en el verso 5 del capítulo 8, y entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Recuerden de nuevo la cultura de este tiempo. Un centurión usualmente era un gentil, o sea, un individuo que no era judío. Por lo tanto, en aquel entonces, conforme a las casas de Gilel y de Shammai, sobre todo la casa de Shammai, era prohibido a un judío interrelacionarse con un gentil, mucho menos entrar a su casa. Por lo tanto, aquí vemos un leproso no limpio, ritualmente no puede acercarse a nadie, sin embargo, Yeshua lo atiende, lo toca y lo limpia, no lo sana, lo limpia. Ahora viene un centurión, un individuo que se supone que no se acerque no es que no se acerque, pero que el contacto no debiera, es prohibido hasta cierto punto en ese tiempo por la mayoría de los judíos. ¿Y qué dice la palabra? Dice, y un centurión rogándole, verso 6, y diciendo a Yeshua, mi mozo yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí dice mozo, pero lo que realmente debiera decir es su sirviente, su siervo, o hasta su esclavo. Dice, y rogándole, le dice a Yeshua, mi mozo, mi sirviente, mi esclavo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Otra cosa que tenemos que entender es que un centurión en esta época era un individuo que tenía económicamente estaba mucho mejor que la mayoría de la gente, o sea, era una posición como oficial y un rango que le permitía tener dinero y tener esclavos. Por lo tanto, la mayoría de las personas en ese tiempo, si tenían esclavos, y a su esclavo le pasaba algo, lo menos que le importaba era sanarlo y cuidarlo, sino que lo desechaba y se compraba otro. Pues yo tengo dinero, pues este siervo se enfermó, se murió, pues lo dejo morir, no, yo no voy a gastar dinero en él, para que sea un esclavo. Pero ¿qué hace el centurión? Aquí vemos, con eso nada más vemos el carácter de este individuo, que a pesar de que era un gentil, una persona que no debía ni siquiera acercarse al judío, dice Yeshua, mi siervo, mi esclavo, se preocupa por él. En vez de decir, pues que se muere y me compro otro. Se preocupa por un esclavo que aquel entonces, en este tiempo, en las clases sociales que existían conforme al Imperio Romano, un esclavo no valía nada como individuo, no era una persona, no era un ser humano. Era simplemente una propiedad. Pero él se acerca a Yeshua preocupado por su siervo. Y Yeshua le dijo, yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, de mi casa, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque sabe que ningún judío entra a la casa de un gentil, eso sería algo deshonroso. Y no quiere que a Yeshua se le vea como que hace un acto deshonroso, avergonzoso, sino que cree que con simplemente que Yeshua hable con su palabra, su siervo va a quedar sano. Y dice en el verso, continuando hablando el centurión, dice en el verso 9, porque también yo soy hombre bajo de autoridad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y oyendo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, en otras palabras, en el reino de su padre. Mas los hijos del reino, recuerden que los hijos del reino en este caso se está refiriendo a israelitas, porque de por sí les pertenece a ellos el reino
hasta cierto punto por ser descendiente de Abraham. Pero él le dice, vendrán de otros sitios, otras naciones, vendrán gentiles y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, pero lo que son hijos del reino, dice, a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, el arrepentimiento, el remordimiento de que no creyeron en Yeshua ni lo aceptaron como el Mesías. Verso 3, entonces Yeshua dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su siervo fue sano en el mismo momento. Yo imagino que cuando llegó a la casa, todo el mundo le dijo, Señor, el siervo ha sanado, está bien, ya no está paralítico, ya se le quitó todo lo que tenía. Y él le preguntaría, ¿y a qué hora fue eso? Pues a tal hora. Y se va a dar cuenta que fue justamente a la misma hora que Yeshua declaró que estaba sano, que se fuera porque su siervo estaba sano. ¿Por qué? Porque su fe, porque era un hombre que estaba bajo autoridad y reconocía lo que estaba bajo autoridad y reconocía la autoridad de Yeshua. Lo que no estaban haciendo muchos de los líderes religiosos sí lo estaba haciendo. Lo hizo el leproso y ahora lo hizo el centurión. Y recuerden que son individuos que son considerados no limpios, no dignos de acercarse a Yeshua. Mateo 8:14. Y vino Yeshua a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. De nuevo que vemos, sana a los leprosos, limpia a los leprosos, sana al siervo de un gentil que para ese tiempo, esa cultura, un siervo no tenía ningún valor. Viene ahora a casa de Pedro, que era donde Yeshua moraba muchas veces, se quedaba, tenía alojamiento, era recibido hospitalariamente, y ve que la suegra está enferma. ¿Y qué hace? Tiene una fiebre, él la toca. De nuevo, enfermedades, cosas que se considerarían no deseables, ni no aceptan, ni para acercarse. Y otra cosa, es mujer. ¿Y qué hace él? La toca. Y ella queda sana inmediatamente. ¿Cuál es el agradecimiento de ella? Que les sirve. Eso es el ciclo de gracia. Eso es el ciclo de gracia. En el verso 16 dice, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. O sea, ¿qué está haciendo Yeshua aquí? Mostrando su autoridad sobre todas estas cosas. Su autoridad, ¿por qué? Porque él es el mensajero del soberano, del rey, y representa al rey. Así que lo mismo que su padre, el rey, Dios Padre, puede hacer, él lo hace. ¿Por qué? Porque él está en representación de su padre. Todo lo mismo, puede hacer lo mismo. Tiene la autoridad del padre para hacer todas estas cosas. Y luego vamos a ver qué sucede con sus discípulos más adelante. Así que Yeshua sana tocando a una mujer y la sana. Y en verso 17 dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y eso de que tomó, eso mismo, una de las cosas que estaba hablando antier en la Pascua, que cuando dice que Yeshua tomó nuestras enfermedades y tomó nuestros pecados, no fue que todo eso cayó sobre él y él las sentía o él las vivió o en él quedaron impregnadas en su ser, sino que en hebreo cuando se lee esa porción en Isaías dice nasá, usa la palabra nasá, que significa, nasá es levantar, es como también a un líder dentro de las tribus le dicen nací. También de que es levantado, una persona de honor, una persona de que tiene un estatus más alto que los demás en algún oficio, en alguna posición política o religiosa o lo que fuese. Y cuando dice Nasá, nuestra enfermedad, nuestro pecado fue Nasá, significa que Él las levantó, las quitó de sobre nosotros. Por eso que dice que Él las llevó en el sentido de que Él hizo Nasá, las recogió y las echó fuera. No fue que en sí Él cayó directamente, literalmente cayó todas esas cosas sobre él. Y dice en el verso 18 de Mateo, y viendo Yeshua mucha gente alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago, y llegándose un escriba le dijo,
Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Yeshua le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Las palabras que Yeshua no tenía permanencia en este tiempo, en este momento, sino que iba a estar errante por todo Israel, proclamando la verdad sobre el reino de Elohim. Por lo tanto, él donde se quedaba en algún sitio, era porque le abrían las puertas para quedarse y alojarse. Pero él está diciendo, aquí ahora mismo yo no tengo nada mío, todo le pertenece al Padre y no tengo donde acostarme. Y le dice eso al muchacho porque le dice, donde tú vayas yo te sigo. Y dice, bueno, ¿estás dispuesto a saber que no va a tener un techo permanente sobre ti, que no va a tener, sino que va a depender de la hospitalidad de los demás? Verso 21, perdón. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay que entender lo que significa eso para esta cultura en ese tiempo, porque pensamos que, ay, pero qué respetuoso, que tan poco compasivo el Señor le contestó a ese muchacho. Y no fue que le contestó mal, porque cuando él le dice que entierra a mi padre, lo que le quiere decir es que en el momento que mi padre muera, yo quiero estar presente para honrarlo, enterrándolo como se debe hacer. No era que su papá ya estaba muerto, sino que él en su obligación como hijo, quizá lo más probable en primogénito, le dice, pero no te puedo seguir en este momento porque mi papá no ha muerto y tengo que estar pendiente, pues el día que él muera, pues entonces me toca a mí. Entonces por eso le dice, pues que los muertos entierren a los muertos. Dice, si esa es tu prioridad, pues vete y espera que él muera. Puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años y te perdiste la bendición. Así que no fue que el Señor no tuvo compasión de eso, sino que conforme a la cultura, lo que él realmente le está diciendo, pues, después que papi muera, después que mi padre muera, pues entonces, porque ya resolví y fui e hice lo que tenía que hacer. Verso 23. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. En otras palabras, surge una tormenta. Y una cosa que tenemos que entender, que está en el lago de Galilea. Y en el lago de Galilea, por su forma geográfica, por encontrarse como está, súbitamente surgen tormentas, súbitamente el lago, las aguas se ponen bien bravas y hay mucho viento. A veces, recuerdo una vez estando en Israel, estábamos cenando y donde estábamos el restaurante tenía ventanas que daban hacia el lago de Galilea y de momento se forma como un torbellino en las aguas. Pero así de la nada, se puso oscuro, hubo viento, las aguas se alborotaron y así como surgió, así terminó. O sea que son tormentas que surgen súbitas en el lago de Galilea. Y Yeshua, pues en ese momento está pasando algo así. Y los discípulos le dicen, y llegándose sus discípulos, le despertaron. Él estaba dormidito, tranquilito en el barco, como le pasó a Jonás en el barco antes de que lo echaran fuera. Dijo, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? Ellos no podían creer e entender. ¿Por qué? Porque recuerden que la cultura de este tiempo solamente entendían que los dioses tenían tal potestad, los hombres no. Los dioses, ¿por qué está mostrando Yeshua? La autoridad del Hijo del Hombre, la autoridad de aquel que representa al Padre, la autoridad de aquel que es el Rey, que tiene poder, que ha recibido del Padre para todo tipo de situación, para traer orden al caos. Yeshua viene para volver el orden al mundo, a la tierra, a los seres humanos, que el pecado, que el exilio, que la desobediencia, que la muerte, que las enfermedades han traído caos a la humanidad. Y Él viene a mostrar que Él es el que tiene autoridad sobre todas estas cosas para traer de nuevo el orden. ¿Por qué? Porque es el mensajero del pacto. Él es el mensajero real. Él es el mensajero que representa a Hashem. Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad que tiene su Padre.
Y ellos se maravillan y no pueden entender porque recuerden que ellos entendían que solamente los dioses tenían este tipo de autoridad. Y en el verso 28 dice, y como él hubo llegado en la otra ribera, al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Yeshua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Esto es bien importante entenderlo. Primeramente, son individuos que aquí habla de la palabra demonio, y en otras versiones dicen espíritus no limpios. De nuevo, la situación de no estar limpio. Y estos espíritus o esta situación mental o lo que fuera, lo estaba atormentando y ellos viven en los sepulcros. ¿Por qué? Porque están los muertos. Esa es la situación más impura que existe en este tiempo. Por lo tanto, y entonces ellos no dejaban pasar a nadie por allí. Y cuando ven a Yeshua que está pasando, ellos se acercan y le dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? O sea, ellos reconocen quién es Yeshua. Y le dice, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque todo el mundo, aún los endemoniados, aún los espíritus inmundos, esperaban al Mesías, pero no lo esperaban en ese tiempo. Ellos lo esperaban en la era mesiánica, pero no lo relacionaban con Yeshua. Por lo tanto, todos están sorprendidos de que en este tiempo el Olam Hazé, en este momento, en este tiempo, esté el Mesías, cuando según los rabinos, según la escritura, es para el Olam Habá. Olam Habá tiene que ver con el mundo del futuro, de cuando esté la era mesiánica, de cuando Yeshua como rey esté reinando sobre Israel, sobre la tierra. Y ellos le dicen, en el verso 30, y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo, y los demonios les rogaron diciendo, si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Por lo tanto, ¿por qué de los puercos? Porque el cuerpo es un animal no limpio y ellos tienen un espíritu no limpio, por lo tanto, tienen que ir de un sitio no limpio a otro no limpio, de algo que tiene vida, aunque ellos no están limpios, a un animal que también es vida, pero también es considerado no limpio. Por lo tanto, ¿qué dice el Señor? Y les dijo Yeshua, id. Eso fue todo lo que dijo. No se puso a reprender en mi nombre, yo te echo fuera y hacer 1000 oraciones y brincoteo. No, simplemente dijo, id. Eso fue todo. ¿Y qué sucede? Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar y murieron en las aguas. Por lo tanto, aquí es el único, parece que es el único sitio donde habla de que unos demonios salen de un ser humano y pasan a animales. Lamentablemente el concepto de demonios que tenemos hoy día, mucho está basado en lo que uno ve en las películas de Hollywood, en lo que uno ve en el televisor, que la mayoría de esas cosas no son conforme a lo que dice la Biblia. El concepto de demonio fue más bien mezclado con ideas paganas e ideas filosóficas de los griegos, y hay una mezcla, concepto que se tiene hoy día de espíritus inmundos o de demonios, es una cosa mezclada con otras culturas, con otro entendimiento de otras culturas que realmente no son bíblicos. La Biblia no le da tanto énfasis e importancia a los demonios como mucha gente hacen hoy día. Pero lo que sí se puede entender con esto que ha pasado es que de poder existir pueden entrar a un individuo, tiene que ser una persona viva para poder manifestarse. Yo tengo mis propias ideas con respecto a eso, los cuales no voy a discutir en este momento, pero si a alguien le interesa debe estudiarlo conforme a lo que entiende el judío y lo conforme a cómo se entendía en un principio en el antiguo Medio Oriente, no los conceptos que existen hoy día modernos, porque
no es lo que dice la palabra. Anyway. ¿Y qué sucede? Ellos se van, el Señor le dice, ¿y? Y salieron de los dos individuos y se fueron a los cerdos, a los puerquitos. Y los puerquitos se tiraron por un barranco y cayeron al agua y se murieron. Y dice, y aquí toda la ciudad salió a encontrar a Yeshua, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos. Entonces ellos, en vez de estar contentos de que Yeshua salvó a dos individuos, a dos personas, los libertó de estar esclavos a unos espíritus no limpios, ellos dicen, vete, acabaste con los cerditos, acabaste con lo que era nuestro, que no hace cara, venga y se maten otro acto de otros animales y quedemos, las finanzas nuestras se pierdan. O sea, que en vez de decirle, honrarlo y darle las gracias por lo que había hecho, le dicen, vete muchacho, vete de aquí. Increíble. Porque la economía, poniéndole interés en las cosas materiales en vez de las cosas del reino del Señor. Y el capítulo 9, verso 1 dice, entonces entrando en el barco, o sea, Yeshua pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Yeshua la fe de ellos, o sea, la fe de los que trajeron el paralítico, porque un paralítico no se puede mover. Entonces su amistad o quizás su familia, teniendo fe en las cosas que ya saben que hace Yeshua, le trajeron al paralítico. Y dice, un paralítico echado en una cama, y viendo Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué sucede? Dice, y aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y recuerden que declarar, lo estaban diciendo dentro de sí, no lo dijeron públicamente, porque si ellos lo dicen públicamente, ¿qué sucede? La blasfemia, conforme a la Torá, una persona después que haya testigo y que se justifique y se declare y se pruebe que esta persona blasfemó, ¿cuál era el castigo? Muerte, muerte. Por lo tanto, ellos lo piensan en sí, pero no lo dicen. Pero Yeshua, conociendo los corazones de los hombres, dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Recuerden que toda maldad comienza en el corazón. Porque, escuchen lo que se ha dicho, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es un término para el Mesías, les dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Por lo tanto, hizo las dos cosas que ellos creen que él no podía hacer. Entonces se levantó y se fue a su casa. Y las gentes viéndolo se maravillaron y glorificaron a Elohim. Recuerden que el propósito de hacer actos de justicia, de bondad, de compasión y misericordia, no es para que a uno le den el honor y a uno le den la gloria, es para que se la den al Padre. Y se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres, de nuevo autoridad. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque estas son cosas que ellos creen que solamente los dioses podían hacer. Entonces ya ellos están relacionando, ok, si este hombre hace tales cosas, ¿será este el Mesías? ¿Será este el representante de Jorge Vavhei? Y pasando, verso 9, y pasando Yeshua de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y otra cosa que tenemos que entender de esta cultura en ese tiempo, que los que recogían los tributos públicos, en aquel entonces los odiaban. ¿Por qué? Porque el que recogía el tributo más un % extra. ¿Para qué? Para su beneficio. Porque así, ok, le debes $100 al gobierno, pues dame 150. 50 son para mí y 100 es para el gobierno. Entonces, la gente que estaban ya apretada, que estaban siendo oprimidos, que ya no podían casi pagar, sobre todo que era pobre, cuando veían a los que cobraban los tributos le huían. Pero siempre tenían que pagarle y tenían que pagar de más. ¿Para qué? Para el que estaba cobrando recibir su recompensa. ¿Y qué hace Yeshua? Llama a Mateo.
Y Mateo inmediatamente lo sigue, no cuestionó nada, pero recuerden que ya para este tiempo la fama de Yeshua se conocía. Entonces dice, y aconteció, verso 10, que estando él sentado a la mesa en casa, o sea, Yeshua, con otras personas, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos, recuerden que no son todos los fariseos, y viendo esto, algunos de los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro, nuestro rabino, con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Recuerden de nuevo que Jesús está sentado con un grupo de personas que culturalmente los fariseos, los escribas, los saduceos, todos estos líderes religiosos los consideraban de baja clase y personas con las cuales uno no podía mezclarse. ¿Por qué? Porque se contaminaban, su estado de limpieza se ensuciaba, entonces ellos no podían participar de los ritos del templo. Por lo tanto, para ellos, los líderes religiosos dijeron, no, quédate tú por allá porque me contaminan. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que Yeshua se siente con todo este? Verso 14, entonces los discípulos de Juan vienen a él, a Yeshua, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Recuerden que el ayuno era una forma de mostrar piedad, de que tú eras una persona piadosa, por lo tanto ayunaban y a veces lo hacían públicamente para que los demás vieran cuán piadosos eran. Y Yeshua les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí la alegoría de matrimonio. Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cuernos viejos. De otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama. Y se pierden los cueros, mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. En otras palabras, tú no puedes recibir el Espíritu Santo de Dios y no haber cambio en ti. Las dos cosas tienen que ser renovadas. Tu ser, tu mente, tu alma, tu espíritu, todo tiene que ser renovado. ¿Por qué? Porque si Yeshua echa en ti su vino de su espíritu, el vino de su palabra, el vino de su gracia, su favor, su misericordia en ti, y en ti no hay cambio, y tú sigas haciendo lo que sigas haciendo, eso se pierde. Por lo tanto, es una forma de decir que cuando recibes, no es para que estés de luto, es para que estés de fiesta, regocijándote mientras tienes la oportunidad de hacerlo. Luego vamos a ir en el capítulo 9, verso 18, dice, hablando él estas cosas a ellos, he aquí, vino un principal. O sea, ¿principal de qué? Principal del templo, principal de la sinagoga. O sea, un líder religioso, y le adoraba diciendo, mi hija es muerta, poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Uno de los líderes le dice eso a Yeshua. Y se levantó Yeshua y le siguió, y sus discípulos, ya que una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años, había llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido. Recuerden de nuevo que conforme a la Torah, una mujer que tiene flujo de sangre que no sea menstrual se considera no limpia, se considera impura y no puede acercarse al templo ni participar de los ritos del templo, no puede traer ofrenda, ni puede tocar a nadie porque contamina al individuo que toque. Pero también esta mujer vivía en aislamiento, igual como le pasaba al leproso, y tiene que ver con limpieza y no con pecado, limpieza en este sentido de ritos ceremoniales para el templo. ¿Y qué hace ella? Le toca la franja. ¿Qué franja? El talit de Yeshua. ¿Por qué? Porque recuerden que al tocarle ella el manto,
me parece que en Isaías que habla de que traerá salvación en sus alas, y esas alas son una forma de decir su talit, el borde de su ropa que era donde ponían los tzitzit. Por lo tanto, ya lo que está tocando es el tzitzit porque sabe que en él, si él es el Mesías, hay salvación. ¿Y qué sucede? Porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva, seré sana, volveré a estar completa, podré acercarme a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, al templo. Mas Yeshua volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado o sanado o te ha hecho completa. Y la mujer fue salva desde aquella hora, porque ella creyó y en su corazón creyó, este tiene que ser el Mesías, este tiene que ser, este el que me va a sanar. Porque recuerden que en otro evangelio habla de que ella había gastado toda su fortuna, todo su dinero, todo, tratando de conseguir que la sanaran y ningún médico, nadie la podía sanar. Sin embargo, Yeshua tiene autoridad sobre todo, no está limitada a su autoridad. Y llegando Yeshua a casa del principal, viendo los tañedores de flautas y la gente que hacía bullicio. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando una persona moría, había luto en un hogar, alquilaban individuos para tocar música y para llorar. ¿Por qué? Porque era una forma de mostrar luto. Por lo tanto, cuando él llega, dice, y como la gente fue echada afuera, perdón, en el verso 24 dice, le dice Yeshua, apartaos que la muchacha no es muerta, mas duerme, y se burlaron de él. Dice, muchacho, si no ve que está tiradita ahí en la cama. Pero Yeshua tiene otro propósito. Dice, y como la gente fue echada afuera, entró y tomó a la niñita de la mano y se levantó la muchacha. Otras palabras, simplemente de nuevo la tocó, no tuvo ni que decir nada. ¿Por qué? Porque la autoridad, la integridad, el propósito, el rol, la función de Yeshua en este momento que él trae, lo que está trayendo en este tiempo, en este Olam Hazé, lo que se va a ver en el Olam Haba, en la era mesiánica. O sea, le está dando ya como mostrando las maravillas que ellos van a ver y vivir dentro del reino mesiánico, dentro de esa época, de ese tiempo. Él está dando muestras ahora de la autoridad que tiene el Mesías y de la autoridad sobre todas las cosas, sobre todo caos para traer orden. Y luego dice que y pasando Yeshua de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. De nuevo, hijo de David es otro término de decir el Mesías. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Yeshua les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, aquí hay dos ciegos que no han visto, pero han escuchado lo que Yeshua ha hecho. Entonces ellos que no ven que realmente Yeshua es el Mesías. Entonces aquellos que sí tienen ojo, que son los líderes religiosos, que lo ven, no creen. Sin embargo, la ironía, porque si uno lee en Isaías 61, del verso 1 al 3, se entiende, yo he venido para rescatar, para libertar, para sanar a los ciegos, para aquellos que no ven que vean, para aquel que está mudo que hable, para el que no oye que oiga. O sea, todo esto Yeshua lo está cumpliendo porque era lo que el Mesías tenía que hacer y son las muestras que aunque él no diga de su propia boca, yo soy el Mesías, sus acciones hablan más que sus propias palabras. Por lo tanto, Yeshua les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, Señor, o sea, de sanarle su ceguera. Entonces tocó los ojos de ellos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Yeshua les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mas ellos salidos divulgaron su fama por toda aquella tierra. Imagínense, ciego, y de momento ven, ¿cómo no gritarlo a los vientos? Veo, estoy sano. Y le van a decir, pero ¿cómo fue eso, muchacho? Entonces, ¿qué va a decir él? Un individuo se llama Yeshua. Y luego, ¿qué vemos? Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron diciendo, nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. ¿Por qué? Porque son las cosas que tenía que hacer el Mesías, que tenía que enseñar el Mesías.
Verso 34, mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y rodeaba a Yeshua por todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Sinagogas. Yeshua no iba a la iglesia, Yeshua iba a una sinagoga, aunque iglesia es un término de decir sinagoga, pero como lamentablemente en el Nuevo Testamento los que tradujeron, hacen una gran diferencia entre los que son cristianos y van a la iglesia, los que son judíos van a sinagoga, cuando el término sinagoga e iglesia es lo mismo, significa asamblea. Por lo tanto, realmente no hay ninguna diferencia. La diferencia la han hecho los hombres. Teológicamente han hecho una separación, cuando entre iglesia y sinagoga no hay ninguna diferencia en términos de lo que significa. ¿Y qué hacía Yeshua? Cada vez que entraba a una ciudad, una aldea nueva, iba inmediatamente a la sinagoga para enseñarle y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que Él trae orden a donde hay caos. Y dice en el verso 35 de Mateo 9, bueno, ya leímos eso, el verso 36, perdón. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Recuerden que Yeshua está muy compasivo con la gente. ¿Por qué? Porque si ustedes leen en los profetas, muchos de ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, hablan de que los líderes eran pastores malos. Se los refería a ellos como pastores malos. A unos reyes, el rol de un rey es como ser un pastor, pero un pastor bueno, que cuidando de su oveja, cuidando de sus animalitos. En el verso 37 dice, entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y en alguna de las literaturas rabínicas habla de que lo que pasa es que los obreros son vagos. No es que no haya, es que son vagos. Y el verso 38 dice, rogar pues al Señor de la mies, o sea, al Padre, que envíe obreros a su mies, porque Él ve y entiende que hay muchas personas ya listas para recibir sobre el reino y no hay nadie que vaya y enseñe. Por lo tanto, en el capítulo 10, lo que sucede es que entonces Yeshua los envía a ellos. ¿Para qué? Para que ellos se encarguen de empezar a recoger esa mies que está esperando ser recogida. Recuerden que Yeshua hace mucho uso de metáforas que tienen que ver con la cultura de cosecha, de agricultura, de lo que ellos viven a diario. Usa cosas, ejemplos que la gente va a entender porque es parte de su diario vivir. Y luego en el capítulo 10, ¿qué hace él? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, recuerden que los 12 eran los exclusivos porque había más discípulos, pero él escoge un grupo específico representando que el número 12, las tribus. Y recuerden, no es que cada uno de ellos era de una tribu diferente, pero sí representan a las tribus. Y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad. Les dio potestad contra los espíritus. O sea, otra palabra, le dio autoridad. ¿Por qué? Porque lo van a representar a él ahora. Así como representa al Padre y como su mensajero del Padre tiene la autoridad del Padre, ahora ellos, como siguen a Yeshua los envía como sus mensajeros, por lo tanto los representan a él y ellos van con la misma autoridad que Yeshua tiene. Y dice, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los discípulos, de los 12 apóstoles, son estos. Primero Simón, que es dicho Pedro. Y a veces pues se dan dos nombres. ¿Por qué? Porque un nombre es hebreo y el otro es griego. Simón es hebreo y Pedro es griego. Y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo. De nuevo, Lebeo es hebreo y Tadeo es griego. Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Estos son los nombres de los 12 discípulos. A estos 12 envió Yeshua, envió Shaliach. Ahora son
Shlachim, que viene de la palabra shalach, que en hebreo es enviar, un enviado, o sea, un representante de Yeshua. Y si un representante de Yeshua sale con la misma autoridad que Yeshua tiene y representan a Yeshua, y los envía diciendo con este mandamiento: por el camino de los gentiles no iréis, y en la ciudad de los samaritanos no entréis. ¿Por qué? No es porque no lo hagan, porque luego sabemos que Él los envía a todo el mundo, sino que en este momento la urgencia es para Israel. Y dice: mas ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o del reino de Israel. Aquí está incluido en las 12 tribus. No es una casa y otra, es toda la casa de Israel, todo el reino de Israel. Y yendo, dice, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la prioridad de Yeshua, el reino de su Padre. El restaurar, restituir, restablecer el reino del Padre de nuevo en la tierra como en un principio, con la unidad de todo Israel y luego la unidad de todas las naciones. Ese es el propósito. Y por eso Yeshua los envía como mensajeros, representantes de Él, con su autoridad en su nombre, que es lo mismo que hace Yeshua con respecto al Padre. Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer también. Y les dice, y recuerden que lo primero que tiene que decir es: el reino de los cielos se ha acercado, que eso fue lo primero que Yeshua habló cuando comenzó su ministerio. Sanar enfermos, limpiar leprosos, limpiar, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, das de gracia. ¿En qué sentido? No es que ellos no reciban ningún tipo de recompensa, es que estas cosas no sean abusadas, no lo haga para ganancia y propia tuya. Esto no es para eso. Se te ha dado estos dones, esta autoridad gratuitamente. También tú haz como hice yo. Pero no es que no reciban recompensa, porque el problema es que la gente lee esto y se queda hasta ahí. Dice: no aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. En otras palabras, no lleven nada, porque se supone que les den a ustedes y les supla a ustedes por lo que ustedes están haciendo. Si ustedes van a ministrar, si ustedes van a sanar, si ustedes van a resucitar, si ustedes van a llevar la palabra de vida, lo menos que la gente puede hacer es darte dónde quedarte, es darte ropa, es darte comida, es proveerte a ti, porque tú eres merecedor de eso. Esa es tu recompensa. Y además Dios Padre hará todo lo posible para que sea recompensado. Escuchen esto, mas en cualquier ciudad o aldea donde entrarais a investigar quién sea en ella digno, y reposar allí hasta que salgáis. En otras palabras, llegaste a un sitio, busca por ahí quién cree, quién sirve a Adonai, quién hace las cosas conforme la Torah hace, quién es una persona de integridad que sea digna de recibir el mensaje que tú vas a llevar, y que sea digno de quedarte en su casa. Y una vez te quedas en tu casa, mientras estés en esa aldea, en esa ciudad, donde sea, te vas a quedar ahí, no vas a estar brincando de casa en casa, porque eso tampoco está bien. Dice: y entrando, verso 12, y entrando en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, uno entra declarando shalom, la presencia del Señor. Pero si ellos no son dignos, en el sentido de que ellos no te aceptan, no te dan hospitalidad, no te maltratan y no te dan ningún tipo de beneficio por lo que tú traes, pues mira, salte de ahí rapidito, y tu paz va a regresar contigo y no se queda en ese hogar. Y cualquiera, verso 14, y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Esto es un refrán en el sentido: ni el polvo de ese lugar te lleve contigo en tus zapatos. Completamente límpiate, porque ellos no son dignos de haberte recibido. ¿Por qué? Porque tú me representas a mí. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. ¿Por qué? Porque rechazar a sus enviados, a sus shaliach, sus shlichim, están rechazando a Yeshua. Ellos representan a Yeshua. Y les dice aquí:
de lo que va a suceder más bien en el futuro. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Ser prudentes como serpientes. No es que sean serpientes, sino que sean prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilio. Recuerden que lo está enviando primero ¿a dónde? A Israel. Por lo tanto, cuando dice guardaos de los hombres, es de los mismos israelitas, sus propios hermanos. Porque os entregarán en concilios, es el concilio, el Sanedrín, y en sus sinagogas os azotarán. ¿Por qué? Porque era permitido en la sinagoga llevar a cabo ciertos juicios de acuerdo a lo que el Sanedrín dijera, y una de las formas de castigar era con azotes. Y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonios a ellos y a los gentiles. ¿Cuáles son los príncipes? Los príncipes del pueblo de Israel. ¿Los reyes de qué? De las naciones, en este caso los reyes del Imperio Romano. ¿Pero por qué? Por causa de mí, por causa de la autoridad que ellos representan, por causa del nombre que ellos representan, que es Yeshua. Verso 19, mas cuando se entreguen, no os apuréis por qué o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. En otras palabras, cuando haya el juicio, habrá palabra que Dios te dará para tú, testificar o decir lo que tiene que decir a favor de lo que estás haciendo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto que está hablando él, podemos relacionarlo más con el futuro, con antes de que comience en la tierra la era mesiánica. Aunque sabemos que con Yeshua comienza, pero no está establecida por completo aún. Verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. ¿Por qué? Porque ellos van en el nombre de Yeshua. Mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. O sea, este recibirá redención, recibirá gran galardón. El que se mantenga ahí, no importa lo que pase. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, ¿qué ciudades? Ciudades de refugio. Porque a pesar de, si aquí te maltratan, búscate un lugar de refugio donde te guarden y te cuiden en lo que tiene oportunidad de irte a otro lado. Porque yo te aseguro que no faltarán donde refugiarte hasta que el Hijo del Hombre, hasta el momento en que el Hijo del Hombre venga. En otras palabras, que aún en el futuro, antes de que ocurra la segunda venida de nuestro Señor, recuerden que va a haber gran persecución por todos aquellos que representan el nombre de Yeshua y su autoridad. En otras palabras, su Torah. Y vamos a ser perseguidos. Entonces él dice que no te va a faltar lugar de refugio, no te va a faltar ciudad donde puedas refugiarte, aún antes de que yo venga. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa? En otras palabras, si a Yeshua mismo lo maltrataron, hablaron mal de él, que tenía demonio, que reprendía demonios porque él también servía al padre demonio, ¿qué no van a decir de ti? Si lo dicen de mí, ¿qué no van a decir de ti? Y dice, continuando dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que os oís al oído, predicarlo desde los terrados. En otras palabras, lo que Yeshua hablaba con sus discípulos, que los decía íntimamente, le dice ahora, mira, proclámalo a todo el mundo, todo lo que yo te he dicho, los secretos, los misterios que hemos hablado, no te lo quede para ti mismo ni para cierto grupo, públicalo, que los otros, las demás personas también sepan las cosas que yo te he enseñado. ¿Por qué? Porque dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, ¿quién? El Padre es el único que puede destruir por completamente un ser humano en todo su
su capacidad espiritual, emocional, su mente, su alma, su cuerpo. Entonces dice, tema a Dios, no a los hombres, tema a Dios. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre y de la hija contra su madre y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque va a haber división. Yo estoy segura que de muchos de ustedes, al entrar al camino del mesianismo judío, de las raíces hebreas, han perdido muchas amistades y muchas familias que ya no quiere relacionarse con usted. ¿Por qué? Por hacer las cosas como dice la palabra, conforme a lo que Yeshua ha enseñado. Esto es un caminar no muy más solitario que acompañado. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Otra palabra, el que no pasa por lo que yo pasé. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. O sea, si mueres por persecución, por el nombre de Yeshua, te dice, no, realmente no mueres, porque al contrario, tienes vida eterna en mí, vas a vivir en mí. O sea, no defiendas tu vida. Si estás conmigo, no defiendas tu vida. ¿Por qué? Porque a la larga realmente vas a tener vida eterna conmigo. El que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque Yeshua representa al Padre y los discípulos representan a Yeshua. Si uno se acepta a Yeshua, uno recibe al Padre. Si a alguien recibe a los discípulos, recibe a Yeshua. Todo aquel que ministra, que sirve en integridad, en el nombre de Yeshua, con la autoridad de Yeshua, está recibiendo a Yeshua mismo. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos, o sea, a uno de sus discípulos, de estos que están empezando a caminar como discípulos, dice, de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulos, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que lo más mínimo que de un individuo a un ministro del Señor, a una persona que es discípulo de Yeshua, que camina conforme a las palabras de Yeshua, que vive conforme a Yeshua, recibirá gran galardón. Así que espero que esto le haya ayudado a entender un poquito más y reconocer y entender quién es Yeshua. Así que será hasta la próxima vez. Dios mediante, sigan disfrutando de la semana de Matzah. Recuerden contar el Omer y será hasta la próxima vez que nos veamos, si Dios permite, y sean bendecidos y cuidados y guardados en el nombre de Yeshua.